La mamá de mi yerno me pidió que usara la entrada de servicio durante la boda de mi propia hija. Lo dijo sonriendo. Con una voz suave. Educada. Casi cariñosa. Como si me estuviera haciendo un favor. No te lo tomes a mal, Clara, es solo que la familia del gobernador va a entrar por la principal y queremos evitar confusiones. Confusiones. Esa palabra todavía me persigue algunas noches. La escuché mientras una mujer ajustaba arreglos florales blancos en el salón del hotel y dos meseros pasaban detrás de mí cargando bandejas de cristal. Todo olía a lirios y perfume caro. El aire acondicionado estaba demasiado frío. O tal vez era yo la que se había quedado helada. Miré a Teresa. Llevaba un vestido beige impecable, perlas pequeñas y el tipo de sonrisa que algunas personas usan para esconder desprecio sin parecer groseras. Mi hija estaba al fondo del salón probándose el velo frente a un espejo enorme. No escuchó nada. O fingió no escuchar. Y creo que esa fue la primera vez que entendí que el silencio también puede humillar. Yo asentí despacio. Claro, le dije. No hay problema. Porque llevaba toda mi vida diciendo eso. No hay problema. Aunque sí lo hubiera. Aunque me estuviera partiendo algo por dentro. Teresa me tocó el brazo con delicadeza. ¿Sabes cómo es este ambiente? Hay gente muy importante. Sí. Lo sabía perfectamente. Mucho mejor de lo que ella imaginaba. Pero guardé silencio. A esas alturas ya había aprendido que la gente revela más cosas cuando cree que uno no representa ninguna amenaza. Me llamo Clara Beltrán. Tenía 62 años cuando ocurrió todo aquello. Y durante casi 8 años, la familia de mi yerno creyó que yo era una mujer mediocre que apenas había logrado sobrevivir. Nunca los corregí. Tal vez porque estaba cansada. Tal vez porque después de cierta edad una aprende a observar antes de hablar. O tal vez porque llevaba demasiados años escondiéndome detrás de una versión sencilla de mí misma. La verdad es que yo también había tenido dinero. Muchísimo. Pero el dinero desaparece rápido cuando intentas salvar a alguien que amas. Mi esposo enfermó cuando teníamos 47 años. Un cáncer agresivo. De esos que convierten los hospitales en una segunda casa y el tiempo en algo espeso y cruel. Vendí propiedades. Acciones. Joyas familiares. Todo. No me arrepiento. Nunca me arrepentí. Pero después de enterrarlo entendí algo extraño. La gente te trata según lo que cree que vales ahora, no según lo que sobreviviste para llegar hasta ahí. Así que empecé de nuevo. En silencio. Abrí una pequeña librería en Puebla. Nada lujoso. Un local antiguo con olor a café y papel viejo. Vivía arriba del negocio. Caminaba al mercado. Usaba la misma camioneta desde hacía 12 años. Y fui feliz. De verdad feliz. Mi hija, Mariana, creció viendo esa versión de mí. No la mujer que había dirigido una firma internacional de arquitectura junto a su padre. No la mujer que negociaba proyectos multimillonarios en Madrid y Buenos Aires. No la mujer que aparecía en revistas. Ella solo conoció a su mamá cansada. Sencilla. Callada. Tal vez por eso le dio vergüenza contar quién había sido yo. Conoció a Andrés en una universidad privada de Monterrey. Él venía de una familia obsesionada con las apariencias. Su padre hablaba del dinero como si fuera una religión. Su madre hablaba de nivel. Y yo entendí muy rápido que me habían clasificado desde el primer día. Recuerdo aquella primera cena. La mesa era enorme. Había cubiertos distintos para cada platillo. Un pianista tocaba en una esquina del restaurante. Teresa me observó apenas me senté. Miró mi bolso. Mis zapatos. Mi reloj viejo. ¿Y usted a qué se dedica, Clara? Preguntó. La forma en que dijo usted no era respeto. Era distancia. Tengo una librería. Ah, qué lindo. Ese qué lindo llevaba lástima adentro. Después vino el silencio incómodo. El padre de Andrés habló de inversiones inmobiliarias durante 20 minutos sin preguntarme una sola cosa más. Mariana tampoco dijo mucho. Y yo entendí algo doloroso esa noche. Mi hija quería encajar tanto en ese mundo, que había empezado a reducirme para hacerlo más fácil. Pasaron los años así.
Pequeñas humillaciones disfrazadas de cortesía. Comentarios suaves. Nunca lo suficientemente crueles para confrontarlos. Nunca lo suficientemente inocentes para ignorarlos. ¿Te mando un chofer o prefieres venir en autobús? No te preocupes por el regalo, Clara, sabemos que haces lo que puedes. Mariana siempre fue muy inteligente. Qué admirable que haya llegado tan lejos viniendo de un entorno tan sencillo. Ese tipo de cosas. Pequeños cortes. Constantes. Y lo peor era el silencio de Mariana. Siempre el silencio. Una tarde, meses antes de la boda, fuimos juntas a ver vestidos. Ella estaba nerviosa. Hermosa. Parecía agotada. La vi probarse un vestido marfil mientras una asesora ajustaba el escote. Te ves preciosa, le dije. Ella sonrió frente al espejo, pero sus ojos estaban tristes. Después suspiró. Mamá, ¿podrías intentar no discutir con Teresa el día de la boda? La miré confundida. Nunca discuto con Teresa. Ella evitó mirarme. Y ya sabes, a veces ella siente que la juzgas. Me reí bajito. No de burla. De cansancio. Porque era exactamente al revés. Pero entendí algo más profundo. Mariana llevaba años mediando entre dos mundos y había elegido el más cómodo. El que tenía poder. El que abría puertas. Y yo representaba algo que ella quería dejar atrás. Esa noche lloré sola en mi departamento del hotel. Sin hacer ruido. Sentada en la orilla de la cama. No por Teresa. Ni por Andrés. Por Mariana. Porque hay una tristeza muy específica en sentir que tu hijo empieza a avergonzarse de la vida que tú construiste para protegerlo. La boda fue un sábado. Todo era exageradamente elegante. Velas flotando. Música de cuerdas. Copas de cristal alineadas como soldados. Yo llegué temprano. Con un vestido azul oscuro sencillo pero impecable. Me había peinado sola. Y llevé los aretes pequeños de mi madre. Cuando Teresa me pidió usar la entrada de servicio, algo dentro de mí se movió. No rabia. Algo más triste. Como si finalmente hubiera dejado de esperar algo distinto. Entré por aquella puerta. Vi cocineros corriendo. Escuché platos chocando. Olí mantequilla, ajo y vino blanco. Un mesero joven me miró confundido porque evidentemente no pertenecía a ese pasillo. Yo seguí caminando. Con la espalda recta. Entonces escuché una voz detrás de mí. Clara. Era Andrés. Venía ajustándose los gemelos. Nervioso. Guapo. Parecía sinceramente incómodo. Mi mamá no debió pedirte eso. Lo miré unos segundos. Y ahí estaba lo más doloroso, él sí sabía. Siempre había sabido. Simplemente era más fácil no enfrentarla. No pasa nada, dije. Él tragó saliva. Sí pasa. Pero no hizo nada. No dijo entra conmigo. No corrigió nada. Solo se quedó ahí, atrapado entre la culpa y la comodidad. Como mucha gente. La ceremonia empezó al atardecer. Mariana se veía hermosa caminando hacia el altar. Y durante unos minutos olvidé todo. Porque seguía siendo mi niña. La bebé que dormía sobre mi pecho mientras yo revisaba planos de madrugada. La niña que me esperaba despierta cuando regresaba de trabajar. La adolescente que lloró conmigo cuando murió su padre. Yo la amaba más que a mi orgullo. Mucho más. Después vino la recepción. Discursos. Champaña. Risas fuertes. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El padre de Andrés tomó el micrófono. Queremos agradecer especialmente a nuestra familia y a las personas que hicieron posible este matrimonio. Empezó a nombrar empresarios. Políticos. Socios. Gente importante. Luego miró hacia mi mesa. Sonrió con una condescendencia casi automática. Y por supuesto a Clara, que con mucho esfuerzo logró sacar adelante a Mariana ella sola. Eso también tiene mérito. La gente aplaudió. Pero yo sentí el golpe exacto detrás de esas palabras. Con mucho esfuerzo. Como quien habla de alguien limitado.
como quien felicita a una mujer por haber sobrevivido pese a no tener herramientas. Entonces pasó algo curioso. Ya no sentí vergüenza. Sentí cansancio. Un cansancio viejo. Profundo. Me levanté despacio. Tomé la copa de agua. Y pedí el micrófono. Todo el salón quedó en silencio. Recuerdo perfectamente el sonido de los cubiertos deteniéndose. Teresa tensó la mandíbula. Mariana me miró alarmada. Yo respiré lento. Gracias por sus palabras, dije. Aunque creo que hay algunas cosas que nadie aquí conoce realmente. Nadie se movió. Sí, crié sola a mi hija durante muchos años. Y sí, fue difícil. Pero no porque me faltaran recursos. Vi cómo Teresa fruncía el ceño. Mi esposo y yo fundamos una firma de arquitectura hace más de 30 años. Diseñamos proyectos en 5 países. Vendimos la empresa después de su enfermedad. Algunas personas empezaron a mirarse entre ellas. Yo seguí tranquila. Sin levantar la voz. Después de que él murió, decidí alejarme de ese mundo. Abrí una librería porque era lo único que me devolvía paz. Nunca hablé de dinero porque no quería vivir rodeada de personas que confundieran valor con apariencia. Sentí la mirada de Mariana clavada en mí. Húmeda. Pequeña. Pero durante años acepté comentarios, silencios y desprecios porque pensé que el amor de mi hija era más importante que mi orgullo. El salón entero estaba inmóvil. Hoy entendí que esconderme también fue un error. Porque cuando uno se empequeñece demasiado para que otros se sientan cómodos, termina enseñándole a la gente cómo tratarlo. Nadie respiraba. Ni siquiera yo. Entonces miré directamente a Teresa. No con odio. Con tristeza. Y ninguna mujer debería entrar por la puerta de servicio en la boda de su hija. El silencio que siguió fue brutal. Crudo. Humano. Teresa palideció. El padre de Andrés bajó la mirada. Y Mariana empezó a llorar. No discretamente. Llorar de verdad. Como alguien que finalmente entiende algo demasiado tarde. Ella se levantó y vino hacia mí. Mamá. Pero no podía hablar. Yo tampoco. Nos abrazamos en medio de aquel salón lleno de gente incómoda. Y sentí su cuerpo temblar igual que cuando era niña. Esa noche me fui temprano. Sin escándalos. Sin venganza. Sin esperar disculpas. Solo cansada. Muy cansada. A las 2 de la mañana Mariana llegó a mi habitación. Tenía el maquillaje corrido y los zapatos en la mano. Parecía una niña perdida. Se sentó frente a mí en silencio. Luego dijo algo que todavía me rompe el corazón recordar. Pasé años intentando que me aceptaran, y terminé convirtiéndome en alguien que te hacía daño a ti. No supe qué responder. Porque hay verdades que llegan demasiado tarde para arreglarlo todo, pero justo a tiempo para salvar algo importante. Ella lloró mucho esa noche. Me habló del miedo. De sentirse menos que la familia de Andrés. De cómo empezó a corregir su forma de hablar, de vestir, incluso de mencionar nuestra vida para encajar. Y mientras más intentaba gustarles, más sentía vergüenza de mí misma. Ahí entendí que el problema nunca había sido el dinero. Era la necesidad desesperada de pertenecer. Le acaricié el cabello igual que cuando tenía fiebre de niña. No tienes que reducir a nadie para sentirte suficiente. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en años, dejó de defenderlos. Los meses siguientes fueron incómodos. Reales. Hubo llamadas. Intentos de disculpa. Teresa incluso pidió verme. Acepté. Nos encontramos en un café pequeño. Sin lujo. Sin testigos. Ella llegó distinta. Más vieja. Como si algo se hubiera quebrado aquella noche. Te juzgué, me dijo finalmente. Y creo que también te envidiaba un poco. Eso no lo esperaba. La miré sin hablar. Ella sostuvo la taza entre las manos. Tú podías vivir sin demostrar nada. Yo no sé hacer eso. Y por primera vez vi a la mujer detrás de la arrogancia. Una mujer aterrada por perder estatus. Por no ser suficiente si dejaba de aparentar perfección. No la perdoné de inmediato. Pero dejé de odiarla.
que no es lo mismo. Mariana y Andrés entraron a terapia meses después. Él finalmente empezó a enfrentar a su familia. Tarde. Pero lo hizo. Y yo también cambié. Volví a hablar de mi pasado sin vergüenza. No para presumir. Para dejar de esconderme. Porque el silencio también puede deformarte. A veces todavía voy a aquella librería por las mañanas. Preparo café. Abro las ventanas. Escucho el sonido tranquilo de las páginas. Y pienso mucho en aquella puerta de servicio. En todo lo que permití durante años para no incomodar a otros. Ya no lo hago. No necesito humillar a nadie. No necesito demostrar cuánto tuve ni cuánto perdí. Pero aprendí algo importante demasiado tarde. La dignidad también necesita espacio. Y cuando uno pasa la vida entera haciéndose pequeño para que otros brillen, termina desapareciendo incluso frente a las personas que ama. Yo ya no desaparezco para nadie.